Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que, francamente, nos han tenido a todos con la intriga a flor de piel, con la mente trabajando a 1000 por hora y los dedos tecleando en redes sociales sin parar. Sí, estamos hablando de ese encuentro que ha dado tanto, y cuando digo tanto, es tanto de qué hablar que ha revolucionado los foros de fans, ha generado miles de titulares y ha alimentado un sinfín de teorías. Nos referimos, por supuesto, a la sonada reunión de Can Yaman con el representante de Demet Özdemir. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es una simple coincidencia, una estrategia profesional milimétricamente calculada, o quizás, algo más íntimo, un eco del pasado que resurge? Pues bien, prepárense porque vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa, a desmenuzar cada detalle, a considerar cada posibilidad para intentar arrojar luz sobre este enigmático suceso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema que ha capturado la atención de tantos, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación, un llamado desde lo más profundo de nuestro corazón de fans, a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros debates profundos y de las primicias que tanto les gustan y que tanto nos apasiona investigar y compartir. Como muchos de ustedes sabrán, la vida, y sobre todo la vida amorosa y profesional, de nuestras estrellas turcas favoritas, es un constante foco de atención, un circo mediático donde cada movimiento, cada gesto, cada aparición pública es analizada con lupa. Y si hay dos nombres que resuenan con una fuerza especial en el panorama turco e internacional, que han logrado traspasar fronteras y conquistar corazones en múltiples continentes, esos son, sin duda alguna, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos por separado son figuras que generan muchísimo interés, que tienen una legión de seguidores devotos y que son sinónimo de éxito. Pero cuando sus caminos de alguna manera parecen cruzarse, cuando sus órbitas, por un instante, se alinean, la expectativa se dispara a niveles estratosféricos. Y esto es precisamente lo que sucedió hace poco tiempo. Las redes sociales se incendiaron, los foros de fans echaron humo literal y figuradamente, y los medios de comunicación, siempre al acecho de la próxima gran noticia, no tardaron ni un segundo en hacerse eco de la primicia. Can Yaman fue visto reunido con quien representa nada menos que a Demet Özdemir. Inmediatamente las especulaciones comenzaron a volar, a multiplicarse, a ramificarse en todas direcciones, como si de una explosión de ideas se tratara. ¿Qué puede significar esto? ¿Están planeando algo juntos, una colaboración que ya ha encendido la imaginación de miles? ¿Es un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que promete romper todos los récords de audiencia? ¿O acaso, y esta es la pregunta que susurra en los rincones más románticos de nuestras mentes, hay algo más personal en juego, un posible resurgir de viejas chispas? Vamos a poner un poco de contexto, a sentar las bases para poder entender la magnitud y la complejidad de esta noticia que nos ocupa. Can Yaman, después de haber conquistado Turquía y gran parte del mundo con series que se convirtieron en verdaderos fenómenos, como la icónica Erkenci y la romántica Dolunay, ha estado expandiendo su carrera de una manera impresionante a nivel internacional. Lo hemos visto protagonizar producciones en Italia, participar en eventos de moda y entretenimiento a nivel global, y consolidarse como una figura de alcance mundial. Por otro lado, Demet Özdemir, también una estrella consolidada, una actriz con un talento indiscutible, ha continuado brillando en la televisión turca con proyectos de gran éxito, ha fortalecido su presencia en redes sociales, conectando directamente con su inmensa legión de seguidores, y ha demostrado una versatilidad artística admirable. Ambos son artistas con carreras en un ascenso imparable, con una gran capacidad para generar impacto, para cautivar al público y para crear tendencias. Son, en definitiva, dos de las figuras más importantes y mediáticas del momento en el universo del entretenimiento turco. Ahora, la clave de esta historia, el elemento que lo cambia todo y abre un abanico de posibilidades, está en la figura del representante. Cuando hablamos de un representante estamos hablando de alguien que no solo gestiona la carrera de un artista, que negocia contratos, que busca las oportunidades más jugosas y convenientes, sino que es la mano derecha, el arquitecto estratégico en el competitivo mundo profesional. Es la persona que conoce los entresijos de la industria, que tiene contactos clave y que siempre está pensando en el siguiente gran paso. Y si este representante está asociado directamente con Demet Özdemir, las posibilidades se abren en varios frentes, cada uno de ellos más intrigante que el anterior. La teoría más obvia, la que salta a la vista y quizás la más esperada por muchísimos de ustedes, nuestros queridos seguidores, es la de un nuevo proyecto profesional conjunto.
Imaginemos por un momento el escenario ideal, Can Yaman y Demet Özdemir juntos, compartiendo pantalla una vez más. Ambos han demostrado una química excepcional en Erkencikus, una conexión que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Verlos trabajar juntos de nuevo en una nueva historia, con nuevos personajes, sería un sueño hecho realidad para muchísimos fans, y sin duda alguna, un éxito asegurado en términos de audiencia, un fenómeno que paralizaría las redes y los hogares. El representante actuando como el puente entre dos estrellas de este calibre, podría estar explorando esta posibilidad con una visión de futuro. Quizás Can Yaman o su equipo de representación expresaron un interés genuino en trabajar nuevamente con Demet, o viceversa, y el representante de ella fue el canal perfecto, la vía de comunicación ideal para iniciar estas conversaciones de manera discreta y profesional. Esto implicaría reuniones para discutir posibles guiones, fechas de rodaje, condiciones contractuales, la química necesaria para un nuevo proyecto, y todo lo que conlleva la creación de una nueva producción de gran envergadura. Podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo fenómeno televisivo o cinematográfico que revolucione las pantallas y marque un antes y un después en la historia del entretenimiento. Pero, ¿es solo eso? ¿Nos quedamos solo con la vertiente profesional? Las redes sociales, como bien sabemos, nunca dejan de alimentar las teorías, de dar alas a la imaginación, de convertir la especulación en un arte. Y cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la chispa de lo personal, la nostalgia de su pasada relación, siempre está presente, latente, esperando ser reavivada. Recordemos que ambos tuvieron una relación sentimental hace ya algún tiempo, y aunque el tiempo ha pasado, las agendas se han separado y ambos han seguido caminos individuales, la memoria de su romance aún perdura en la mente de muchos admiradores, de aquellos que los vieron juntos y se enamoraron de su amor. Entonces, ¿podría esta reunión tener un trasfondo más allá de lo puramente profesional? La tentación de pensar en una reconciliación, en un reencuentro, es fuerte, casi irresistible. Tal vez la reunión no fue exclusivamente por trabajo. Quizás fue una oportunidad para ponerse al día, para intercambiar impresiones sobre sus respectivas carreras, para comentar los altibajos de la vida, o incluso para explorar si hay sentimientos latentes que aún no se han disipado por completo. Es innegable que una conexión personal previa y sólida puede facilitar enormemente una colaboración profesional, o viceversa. A veces los encuentros casuales, las conversaciones privadas, o los cafés compartidos, pueden abrir puertas a proyectos inesperados que jamás hubiéramos imaginado. Además, debemos considerar el papel multifacético del representante en este contexto. Los representantes no solo buscan proyectos de alto calibre para sus clientes, sino que también son los guardianes de su imagen pública, los que gestionan su marca personal. Podría ser que esta reunión, más allá de un proyecto concreto de actuación, tenga que ver con una estrategia de marca compartida, con un plan para potenciar la imagen de ambos artistas de una manera coordinada. Tal vez están considerando una colaboración en un evento conjunto de gran magnitud, una campaña publicitaria que los una, o incluso una aparición conjunta en alguna gala o festival de renombre donde ambos coincidan, y esto esté siendo gestionado por sus equipos para maximizar el impacto mediático y la visibilidad. Un representante siempre está pensando en cómo potenciar la carrera de su cliente, en cómo hacerlo brillar aún más, y una unión de imagen de dos estrellas de tal magnitud como Can Yaman y Demet Özdemir sería, sin lugar a dudas, una estrategia increíblemente poderosa y rentable. Otro aspecto interesante a analizar, que añade capas de profundidad a esta especulación, es el momento exacto en que se produce esta reunión. ¿Hay algún vacío estratégico en la agenda de Can Yaman o de Demet Özdemir que pudiera ser llenado de manera óptima con un proyecto conjunto? Están ambos en un punto de sus carreras donde buscar alianzas estratégicas, colaboraciones de alto perfil, sea especialmente beneficioso para su crecimiento y expansión. Can Yaman ha estado explorando nuevos horizontes, diversificando su talento y buscando desafíos distintos. Por su parte, Demet Özdemir también ha sido muy selectiva con sus proyectos, buscando roles que realmente la desafíen, que le permitan demostrar su evolución como actriz y que consoliden su estatus. Una colaboración podría ser justo lo que ambos necesitan para dar un nuevo impulso a sus carreras, para abrir mercados y audiencias a con acento N mayores y para reafirmar su posición como líderes indiscutibles en la industria del entretenimiento. Pero seamos realistas, debemos mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar únicamente por la pasión de las teorías. En el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, las coincidencias a veces son simplemente eso, coincidencias, giros del destino que no tienen una explicación profunda.
Es posible que Can Yaman tuviera una reunión de negocios con alguien dentro de la industria, alguien relacionado con la producción, la distribución o la representación, y casualmente esa persona tuviera una conexión directa o indirecta con Demet Özdemir, o que estuviera en proceso de representar proyectos que involucraran a Demet. A veces los medios de comunicación y los fans, ante la falta de información oficial, ante el vacío de certezas, tienden a conectar puntos que quizás no están intrínsecamente unidos, a tejer historias donde solo hay hechos aislados. Sin embargo, la notoriedad de ambos artistas, su pasado compartido y la conexión romántica que tuvieron hace que cualquier cruce de caminos, cualquier encuentro por casual que parezca, sea automáticamente objeto de un intenso escrutinio y de una ferviente especulación. Es fundamental recordar, y esto es crucial, que hasta el momento no hay una confirmación oficial, ni un comunicado público por parte de Can Yaman, de Demet Özdemir, ni de sus respectivos representantes sobre el motivo exacto, la naturaleza precisa, de esta reunión que ha causado tal revuelo. Y es precisamente esa falta de información concreta, ese velo de misterio, la que permite que la imaginación vuele, que las teorías se multipliquen y que la expectación se mantenga en niveles máximos. En nuestro canal nos encanta analizar las posibilidades, explorar las diferentes teorías, sopesar los pros y los contras de cada escenario, pero siempre intentando basarnos en la lógica, en la información disponible y en lo que conocemos del funcionamiento del mundo del espectáculo. Si nos ponemos en el lugar del representante de Demet Özdemir, su objetivo primordial, su misión principal, es el éxito continuo y el crecimiento profesional de su representada. Si ve una oportunidad de oro, una puerta que se abre a un futuro prometedor para Demet, ya sea un papel protagónico en una serie que garantice millones de espectadores junto a un actor de renombre y popularidad mundial como Can Yaman, o una campaña publicitaria de gran envergadura que les permita llegar a nuevas audiencias y mercados, es absolutamente natural. Es incluso su deber profesional, que explore todas las vías posibles, que actúe con diligencia para conseguir lo mejor para su cliente. Y una reunión con Can Yaman o con su equipo de representación podría ser un paso lógico y estratégico en ese proceso de exploración y negociación. No se trata solo de un encuentro fortuito o una charla casual, sino de una posible alianza estratégica, un movimiento pensado para beneficiar a ambas partes. Podríamos pensar también en la posibilidad de un proyecto compartido en las redes sociales, un terreno donde ambos artistas tienen una influencia masiva. Quizás una campaña de concienciación sobre algún tema social importante, un proyecto benéfico que busque el apoyo de sus seguidores, o incluso una colaboración en un evento virtual. Ambos artistas tienen un gran poder de convocatoria y un impacto significativo en sus seguidores, capaces de movilizar a millones de personas. Unirse para una causa común podría ser una manera excelente de dar visibilidad a temas relevantes, de promover el bien y, al mismo tiempo, de fortalecer su imagen como personas comprometidas y conscientes de su responsabilidad social. El representante de Demet podría haber estado discutiendo esta posibilidad con Can Yaman, como una forma de ampliar el alcance y la efectividad de dicho proyecto, creando un impacto positivo aún mayor. En fin, las teorías son muchas, diversas y todas, en cierta medida, plausibles y seductoras. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que esta reunión ha puesto a todos a hablar, a debatir, a especular, y a mantener viva la esperanza de que algo emocionante, algo trascendental, esté gestándose en las bambalinas de la industria. Ya sea un regreso triunfal a la pantalla juntos, una nueva alianza profesional que marque un hito, o incluso un reencuentro personal que resuene con las viejas melodías del pasado, la verdad detrás de este encuentro es algo que sin duda alguna mantendrá a los fans, a los medios y a todos los interesados en este universo al borde de sus asientos, esperando ansiosamente las próximas noticias. Pero queridos seguidores, la pregunta del millón es, ¿cuál creen ustedes que es la verdad detrás de esta enigmática reunión? ¿Están tan emocionados como nosotros ante la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, recreando esa magia que tanto nos cautivó? ¿O creen que hay algo más personal en juego, un capítulo que aún no se ha cerrado del todo? Nos encantaría, de verdad, saber sus opiniones, leer sus teorías más audaces, sus intuiciones más profundas. Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello, queremos leerlos y que participen activamente en este debate. Y antes de irnos, recuerden que si les ha gustado este vídeo, si lo encuentran intrigante, informativo y digno de ser compartido, no olviden darle un enorme me gusta. Su apoyo, su like, es fundamental para que sigamos dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a traerles contenido de este tipo, a desvelar misterios y a mantenerlos al día con las últimas novedades.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos a quienes también les interese este apasionante tema, para que la conversación siga creciendo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, cada vez que desvelemos un nuevo secreto. Gracias de corazón por acompañarnos, por su fidelidad incondicional y por ser parte activa de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios desvelados, más noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, con la misma pasión por la información que nos mueve. Hasta pronto.